Ya estamos de nuevo en el Cocheblog. Antes se cortó el vídeo antes de terminar porque me había quedado sin tarjeta de memoria. Y entonces me quedó contaros algunas cosas. Así que vamos a retomar el asunto que estábamos tratando, ¿no? Por una parte, el asunto este de la conversión de Hagia Sofía en mezquita. Bueno, como ocurrió con el asunto de las estatuas de Fray Junípero Serra y de Cervantes, las estatuas vandalizadas en Estados Unidos, que ya os dije, bueno, a mí lo más importante que me suscita esta cuestión es que hagamos un verdadero homenaje a estas estatuas, bueno, a estos personajes cuyas estatuas vandalizan los indocumentados de Antifas de Estados Unidos, y el verdadero homenaje es conocerles. Es decir, tiran la estatua de Fray Junípero Serra, ¡ah! Entérate quién es Fray Junípero Serra, ¿no? O sea, ese es el verdadero homenaje que se hace por nuestras figuras históricas, conocerlas. Y si la ocasión de conocerlas es como consecuencia de que tiren una estatua, pues entonces bienvenido el que tienen las estatuas, y eso nos va a permitir que salgan en los medios y se conozcan esos personajes, ¿no? ¿Que vandalizan la escultura de Cervantes? Pues le damos al Quijote. Esa es el verdadero homenaje que podemos hacer al escritor, ¿no? Conocerlo, leerlo, y así tendremos más oportunidades de poder contar los hechos objetivos de quienes fueron cuando otros nos aleguen dogmas. Bien. Entonces, con esto de Hagia Sofía, que lo convierten en mezquita, pues bueno, mira, lo que yo creo que es una ocasión muy buena para, por una parte, conocer la historia de Bizancio, Constantinopla, Estambul, porque así se ha llamado la ciudad, y después conocer un poco los avatares históricos que hicieron que ese templo de la Iglesia Ortodoxa pues haya acabado en manos de los turcos. Como os sugería en el vídeo anterior, la historia me gusta, digamos, secuenciarla en una serie de esquemas muy claritos para que nos queden en la memoria. Es decir, en vez de intentar memorizar datos y fechas que no vamos a conseguir memorizar, ni nombres de reyes, lo que me gustaría es que tuviéramos claro cuáles han sido los acontecimientos más importantes que se han producido en la historia del mundo occidental, para cuando vemos una peli, por ejemplo, los 300, ¿no? Esta de Leónidas, o cualquier peli de romanos, o la historia de Alejandro Magno, pues que sepamos más o menos en qué época y en qué lugar se han producido esos acontecimientos históricos, para comprenderlos mejor. Porque cuanto mejor conozcamos la historia, o por lo menos más claro tengamos estos grandes acontecimientos históricos, pues mejor comprenderemos el mundo, ¿no? El mundo actual en el que vivimos. Entonces, os decía, el hecho fundamental que divide la historia del mundo es antes de Cristo y después de Cristo. Eso, ahora, como esto de la religión pues tiene muchos detractores, pues ya hay quien no habla de antes de Cristo, después de Cristo, sino antes de nuestra era, después de nuestra era. Los hechos importantes que se producen antes de Cristo son, por una parte, el surgimiento de la historia, que es cuando empiezan a aparecer los primeros textos escritos. Esto se da en las civilizaciones agrarias que surgen en el Neolítico, es decir, cuando los seres humanos dejan de ser nómadas y se convierten en sedentarios y fundan ciudades porque aprenden a cultivar el campo. Esto se produce, en primer lugar, en Mesopotamia, que es la tierra que se encuentra entre los dos ríos, Tigris y Éufrates. Esto es en el antiguo Irak, o sea, el actual Irak. Después está Egipto, que también desarrolla una civilización muy antigua, y los antiguos griegos. Los antiguos griegos, que pasan por una fase mítica y después ya una fase histórica que conocemos. De la parte de los antiguos griegos nos interesan dos acontecimientos para entender mejor qué pasa. Por una parte, las guerras con los persas, que es lo que de la película 300, la batalla del
estrecho del desfiladero de las Termópilas y Leónidas, y luego la batalla de Salamina, donde los griegos derrotan a los persas. Y en el año más tarde de esto, en el año 300, alrededor del 300, es cuando surge la figura de Alejandro Magno, que también es muy importante y que nos permite conocer un poco mejor el mundo antiguo. En ese momento es cuando en Italia surge el gran acontecimiento histórico, que es el Imperio Romano. El Imperio Romano primero empieza como una monarquía, después se constituye en una república alrededor del año 500 a.C. y el Imperio Romano como tal no nace hasta el año 27 a.C., que es cuando Augusto se convierte en el primer César. Pero ya los romanos ya estaban, por ejemplo, en España desde el siglo II a.C. Entonces, el Imperio Romano es uno de los acontecimientos más importantes en la historia, que eso lo tenemos que tener claro, y el Imperio Romano, digamos que tiene su apogeo, es decir, alrededor del siglo I. El siglo I es el siglo Fetén. Y después empieza una decadencia, y hay que tener en cuenta, o hay que tener claro, una fecha que nos va a afectar directamente, que es en el año 376. Se divide el Imperio Romano en dos: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente, que tiene capital en Roma y que tiene como cabeza de la Iglesia Católica al Papa, sucumbe 100 años después. En el año 476 es el último emperador, y ahí comienza la Edad Media. Esto se produce como consecuencia de las invasiones germánicas, de los saqueos de Roma por los bárbaros, en fin, ya esto es... el Imperio Romano ya no tiene fuerza ninguna y cae en todas partes de Occidente, incluida la península ibérica, que es cuando entran los visigodos para, digamos, defender el propio Imperio Romano contra otros pueblos germanos como suevos y vándalos que habían entrado antes. Pero de España ya hablaremos en otro vídeo posterior. Ahora nos limitamos a lo que es el mundo occidental en su conjunto. Entonces, ¿qué ocurre? El Imperio Romano de Oriente, que nace también en el año 376, que tiene capital en Constantinopla, y que la iglesia, allí es la iglesia ortodoxa, marca la diferencia entre el mundo occidental y el mundo oriental dentro del ámbito euroasiático. ¿Por qué? Porque la iglesia ortodoxa, que tiene un rito completamente distinto del rito católico y tiene su propio credo y doctrina, que son estos los frailes estos vestidos de negro con las barbas tan largas, y las iglesias estas con las cúpulas de estas de cebolla, que son las que se ven en Moscú. Y bueno, pues la iglesia ortodoxa está en Ucrania, en Rusia, en los países eslavos, en Serbia, por ejemplo, en Bulgaria, en Rumanía. Ahí es la iglesia ortodoxa, en Grecia, por supuesto, y estaba también en la península Anatolia, que es la actual Turquía, que antes no era Turquía, sino que era Grecia, porque los que dominaban el Imperio Romano de Oriente eran los griegos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en 1453 cae Constantinopla y se convierte en Estambul, porque cae ante los turcos selyúcidas, que es el nuevo poder emergente que había ido erosionando el Imperio Romano de Oriente, pues entonces esa parte del mundo queda sometido a una teocracia musulmana. Pero es que antes ya seguía estando sometido a una teocracia, porque la gran diferencia cultural, y por eso yo en alguno de mis vídeos he dicho que Grecia no es un país occidental, aunque esté en la Unión Europea, y es porque está sometido al influjo cultural de la Iglesia ortodoxa. Es decir, toda esta parte del mundo no tiene ni Renacimiento ni Ilustración. Esto es muy importante, porque el Renacimiento nace en Europa como consecuencia de la caída o de la desaparición de la Edad Media y la aparición de los grandes estados monárquicos. Y después del Renacimiento, que es el redescubrimiento de las raíces clásicas de Roma y Grecia en Europa y su valoración, ¿no?, su apreciación de nuevo, pues viene la Ilustración en el siglo XVIII y las revoluciones políticas como la Revolución Francesa, la Revolución Americana y el nacimiento de la idea moderna de democracia occidental. Todo esto no existe en la parte del mundo dominada por el Imperio Otomano, la antigua Grecia, Turquía, porque allí pasan de una teocracia que era la que sustentaba el Imperio Romano de Oriente. No tienen Ilustración, no tienen Renacimiento, no tienen teoría de los derechos fundamentales, sino ya como consecuencia de bueno, por la Primera Guerra Mundial, que ya disuelve el Imperio, o sea, el Imperio Otomano. Entonces esto marca una diferencia cultural
trascendental entre Oriente y Occidente dentro del ámbito europeo. Bueno, pues otro día ya seguiremos hablando de las consecuencias que tuvo la toma de Constantinopla en 1453, que tuvo una consecuencia trascendental, fundamentalmente el descubrimiento de América. Es decir, el hecho de que los turcos tomen Constantinopla en 1453 y bloqueen la ruta del Bósforo hacia el Mediterráneo supone un cambio de paradigmas en el mundo moderno, porque las especias que venían de la India, venían de Oriente, venían de China, la seda, todo eso que venía del mundo oriental, de las Indias orientales, de lo que estaba más lejos, todo eso venía por una ruta terrestre y las especias eran más caras que el oro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los turcos bloquean la ruta terrestre, el precio sube todavía más y entonces se hace interesante desde el punto de vista económico explorar una vía marítima hacia las Indias.